Hola, mi nombre es Doménica Andrade y en este video voy a explicar el análisis del caso CRISPR-Cas9 en sickle cell anemia. Este caso trata sobre el uso del CRISPR-Cas9 como una estrategia terapéutica para la anemia falciforme, el cual me pareció bastante importante porque conecta puntos como la genética, la biología molecular, la medicina personalizada y la bioética. Además nos permite plantearnos una pregunta central: ¿cómo una enfermedad causada por una mutación puntual puede llegar a tratarse mediante edición genética? Los artículos y recursos analizados se enfocan en tres principales ideas: la base genética de la anemia falciforme, el mecanismo molecular del CRISPR-Cas9 y la forma en la que esta tecnología puede utilizarse para reactivar la hemoglobina fetal. También se llegan a discutir aspectos éticos, especialmente sobre la seguridad, el costo y el acceso equitativo a estas terapias avanzadas. Para comenzar, una primera pregunta es: ¿por qué una mutación tan pequeña puede causar una enfermedad tan grave? La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria que es causada por una mutación puntual en lo que es el gen HBB, el cual codifica la cadena beta de la hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que se va a encargar de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. En esta enfermedad ocurre una mutación de tipo missense, también llamada la mutación de cambio de sentido. Esto significa que cambia un nucleótido como consecuencia vamos a tener que se reemplaza un aminoácido por otro. En este caso se va a reemplazar el ácido glutámico por una valina en la cadena beta de la hemoglobina. Aunque parece un cambio mínimo, su efecto es bastante importante, y esta sustitución produce una hemoglobina S o HbS. Y cuando hay baja concentración de oxígeno, la HbS tiende a agruparse dentro del eritrocito, y esto hace que el glóbulo rojo pierda su forma normal, se vuelva mucho más rígido y adopte una forma de os. Entonces, el problema no es solo la forma del eritrocito, sino que al volverse muy rígido empieza a circular con mayor dificultad por los vasos pequeños y puede llegar a obstruir el flujo sanguíneo y causar crisis vasoclusivas, que son episodios con bastante dolor y daño tisular. Además, estos eritrocitos son mucho más frágiles y se destruyen con mayor facilidad, generando anemia hemolítica. El documento explica que un solo cambio en la beta-globina puede alterar la estructura de la hemoglobina y modificar la forma del eritrocito. Desde el punto de vista genético, las personas con anemia falciforme suelen tener dos copias mutadas, es decir, que presentan HbS. En cambio, quienes tienen una copia normal y una copia mutada presentan rasgo falciforme y generalmente no desarrollan la enfermedad grave, porque todavía producen esta hemoglobina normal. Y aquí surge otra pregunta: si este alelo puede causar una enfermedad grave, ¿por qué no desapareció de algunas poblaciones? La respuesta está en la ventaja del heterocigoto, ya que las personas HbA-HbS tienen cierta protección frente a formas graves de malaria por el Plasmodium falciparum. Por eso, en las regiones donde históricamente se presentó la malaria, que son zonas húmedas, costeras o cercanas a lagos, el alelo HbS se mantuvo con mayor frecuencia. Esto nos enseña que una variante genética puede ser tanto perjudicial en una condición como beneficiosa en otra. En homocigosis causa enfermedad, pero en heterocigosis ofrece una ventaja adaptativa. Este fenómeno se le conoce como lo que es la selección balanceada. Ahora, para entender la terapia, nosotros debemos preguntarnos: ¿qué aporta el CRISPR-Cas9 en este caso? CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética que permite dirigir un corte hacia una secuencia específica del ADN mediante la ARN guía y la enzima Cas9. Este sistema se originó en bacterias, donde funciona como una defensa contra virus. Las bacterias pueden conservar estos fragmentos del ADN viral y si el virus vuelve a infectarlas, utiliza esta información para reconocerla y destruirla. En biotecnología, este mecanismo fue adaptado para modificar regiones específicas del genoma. El ARN guía reconoce la secuencia de ADN que se quiere editar, mientras que el Cas9 actúa como una nucleácea que corta ambas cadenas del ADN. Después del corte, la célula intenta reparar el daño y puede hacerlo mediante unión de extremos no homólogos, que suele generar pequeñas inserciones o deleciones, o mediante reparación dirigida por homología, que va a usar una plantilla para realizar una corrección mucho más precisa. Pero aquí aparece otra pregunta importante: si la enfermedad está en el gen HBB, ¿por qué la terapia solo se dirige a BCL11A? La respuesta es que la terapia no busca corregir directamente la mutación del gen HBB, sino que intenta convertir la hemoglobina S en hemoglobina adulta normal, y la estrategia es que modifica una región reguladora relacionada con el gen BCL11A, el cual es un factor de transcripción que participa en el cambio de hemoglobina fetal a hemoglobina adulta después del nacimiento. Durante la vida fetal, nosotros producimos principalmente hemoglobina fetal, la cual está formada por cadenas alfa y gamma. Esta hemoglobina no contiene las cadenas beta y por lo tanto no contiene la beta-globina, la cual está mutada y que causa anemia falciforme. Después del nacimiento, el organismo reduce la producción de la hemoglobina fetal y aumenta la producción de la hemoglobina adulta. En este proceso, BCL11A actúa como represor de los genes de gamma-globina, apagando progresivamente la expresión de la hemoglobina fetal. Entonces, en pacientes con anemia falciforme, el problema es que la hemoglobina adulta contiene la cadena beta alterada. Por eso la estrategia terapéutica consiste en reactivar la producción de hemoglobina fetal. Y este procedimiento se realiza con lo que son las células madre hematopoyéticas del propio paciente. Primero se llega a extraer estas células, luego se las edita fuera del cuerpo y se utiliza el CRISPR-Cas9. La edición se dirige al potenciador eritroide del BCL11A, que es una región reguladora importante para su expresión en células del lineal eritroide, y al alterar este potenciador disminuye la expresión de BL11A en los precursores eritroides. Como consecuencia, se reduce esta represión sobre los genes gamma-globina y aumenta la producción de la hemoglobina fetal. De hecho, de forma un poco más sencilla, no se va a corregir directamente la mutación, sino que se reactiva una vía compensatoria, que en este caso sería la producción de la hemoglobina fetal. Este es beneficioso porque la hemoglobina fetal reduce la polimerización de HbS. Al haber más hemoglobina fetal, los eritrocitos tienen menor tendencia a deformarse, circulan mejor y disminuyen el riesgo de crisis vasoclusivas. El documento señala que la edición se realiza sobre el elemento regulador de BCL11A y no directamente sobre el gen de la hemoglobina fetal. A partir de eso debemos plantearnos una pregunta un poco más general, y es:
¿Qué principio aprendemos de este caso? El principio sería que una enfermedad genética no siempre debe tratarse corrigiendo directamente el gen mutado, sino que también puede tratarse modificando rutas reguladoras que son capaces de compensar el efecto molecular. Este punto es clave porque amplía la forma de pensar la terapia genética. Y CRISPR-Cas9 no solo sirve para reparar genes que están dañados o son defectuosos, sino que también puede utilizarse para modificar la expresión genética, activar mecanismos biológicos que pueden llegar a ser beneficiosos también. Este enfoque podría aplicarse en otros escenarios de investigación, especialmente en enfermedades hematológicas como son las beta-talasemina o en patologías donde la regulación génica puede modificar la gravedad del fenotipo clínico. Sin embargo, frente a una terapia como esta, también debemos preguntarnos, ¿la posibilidad de editar el genoma significa que siempre deberíamos hacerlo? La respuesta es que no, ya que la edición genética debe evaluarse con muchísimo cuidado. En pacientes con la anemia falciforme, el beneficio puede ser bastante alto porque reduce las crisis vasoclusivas y mejora la calidad de vida, disminuyendo las hospitalizaciones y previniendo el daño progresivo en órganos. Pero el procedimiento no es tan simple, ¿ya? Sino que requiere una extracción de las células madre hematopoyéticas, de edición genética en laboratorio acondicionado y también de seguimiento a largo plazo. Además, siempre debe estarse vigilando la posibilidad de efectos no deseados o también de ediciones fuera del objetivo. Por eso, la mejor decisión no es aceptar el CRISPR sin antes cuestionarse, pero tampoco rechazarlo por miedo. La decisión debe basarse en evidencia científica, en análisis riesgo-beneficio, en un consentimiento informado, evaluación ética y también vigilancia posterior. También hay una pregunta ética bastante importante. Si una terapia puede cambiar la vida de un paciente, ¿quién debería poder acceder a ella? Este es uno de los dilemas centrales. Si una terapia es efectiva, pero solo está disponible para personas con muchos recursos, entonces el avance científico puede aumentar la desigualdad. Por eso la discusión no debe limitarse a si la tecnología funciona, sino también a cómo garantizar un acceso justo. En el contexto del Ecuador, esta terapia todavía tendría barreras bastante importantes por su costo, por su infraestructura, la necesidad de laboratorios especializados, terapia celular personal y personal capacitado. Sin embargo, este caso tiene aplicaciones que pueden también mediarse dentro de nuestro medio. Nos recuerda también la importancia de fortalecer el diagnóstico temprano de enfermedades hereditarias, la consejería genética, la formación en biología molecular, la bioética, y nos obliga a pensar cómo preparar un sistema de salud para una medicina cada vez más personalizada. En conclusión, el caso del CRISPR-Cas9 y la anemia falciforme demuestra que tener conocimiento molecular puede llegar a transformarse en una terapia bastante innovadora. En resumen, la enfermedad se origina por una mutación puntual en el gen HBB, pero la estrategia terapéutica no corrige directamente este gen. En cambio, modifica una región reguladora del BCL11A para reactivar la hemoglobina fetal y reducir los efectos de la HBS. Lo más importante que se aprende con CRISPR-Cas9 no es solo una técnica de laboratorio, es una herramienta con impacto clínico, ético y social. Su aplicación debe orientarse al tratamiento de enfermedades graves, pero siempre con seguridad, evidencia científica y un consentimiento informado, además de tener acceso equitativo. Entonces, la pregunta final no es solo si podemos editar el genoma, sino cómo hacerlo de manera segura, ética y accesible para todos los pacientes que realmente lo necesitan. Muchas gracias.